Zaida, y desde el punto de vista contributivo, ¿qué cambios recientes o factores debemos considerar al momento de planificar? Pues mira, en Puerto Rico existe la noción de que no se pagan taxes de herencia, ¿verdad? Que no se pagan impuestos de herencia o de donaciones, ¿verdad? Y que uno puede disponer libremente de los activos. La realidad es que antes sí había una ley de herencia en Puerto Rico contributiva de caudal relicto y donaciones que sí nos imputaba unos impuestos de herencia dependiendo de dónde estuvieran localizados nuestros activos, ¿verdad? Nosotros como residentes de Puerto Rico, nacidos o extranjeros naturalizados en Puerto Rico, somos ciudadanos americanos. Así que mientras tengamos todos nuestros activos en Puerto Rico, a nivel federal, pues no tenemos ninguna tributación. Pero siempre y cuando, como ciudadanos americanos, tengamos algún activo fuera de Puerto Rico, pudiéramos estar sujetos a impuestos de herencia federal. Esos impuestos pueden llegar hasta un 40%. Es importante entender que no queremos tener al secretario de Rentas Internas Federal como un heredero más compartiendo el caudal de la familia. Si queremos preservar el capital de nuestra familia en nuestra familia, pues tenemos que planificar, particularmente cuando tenemos activos fuera de Puerto Rico. Una cosa o cambios importantes que ha habido recientemente es que en Puerto Rico, aquellas personas fallecidas después de enero 1 del 2018, cambió la ley de herencia a nivel contributivo y ya no hay impuestos de herencia ni de donaciones por transferencias de activos en Puerto Rico. Eso no quita que a nivel de Puerto Rico no hay impuestos que pagar, pero si estamos donando o estamos transfiriendo activos por causa de un proceso sucesoral, que sean activos que estén localizados fuera de Puerto Rico, ya sea una propiedad que tenga fuera de Puerto Rico en Miami, en Nueva York, como sucede con algunos clientes, que estén en manos del causante, que el titular sea el causante, pues ciertamente pudieran estar sujetos a impuestos federales. Muchas veces sucede también con acciones o inversiones que no se consideran activos de Puerto Rico y pudieran estar sujetos a impuestos federales. Y por eso es que sí, hay distintas estrategias que se utilizan, como el uso de las compañías de responsabilidad limitada, las LLC, para cobijar activos que pudieran estar sujetos a impuestos federales, pues los trabajamos como parte de las estrategias y con la asesoría y la ayuda de asesores externos, ubicar esos activos a través de una entidad jurídica que sea localizada en Puerto Rico para evitar tratar de evitar cualquier impacto contributivo adverso que si planificamos correctamente se pudiera evitar. Okay. Otra cosa importante, ¿verdad?, que también tenemos que tener en mente, que ciertamente a pesar de que no hay impuestos de herencia en Puerto Rico, sí se llena una planilla de caudal relicto, pero es una planilla informativa, no es una planilla que conlleva el pago de impuestos, pero sí es una planilla informativa. Y la gran importancia que tiene esa planilla es primero porque necesitamos el relevo de Hacienda. Para poder disponer de los activos, tenemos que obtener un relevo de parte del Departamento de Hacienda que nos dé el permiso de disponer de esos activos que son parte del caudal. Sin el relevo de Hacienda, básicamente la congelación de Hacienda pudiera tardar muchísimo tiempo si no se planifica correctamente. Esa planilla informativa nos da la oportunidad súper importante de documentar las bases. ¿Qué es eso de las bases, verdad? Nos pueden preguntar algunos clientes. Pues las bases es el valor original de un activo, que no es su valor en el mercado ahora. Está la diferencia y es bien importante porque los valores se transfieren a los herederos o al donatario que está recibiendo la donación según su valor en el mercado actual. Pero la realidad es que el que está recibiendo ese bien, ¿verdad?, ese activo, lo recibe con una base, la misma base que tenía la persona o el causante o el que está donando el activo. Y eso de las bases pudiera ser confuso, pero es bien importante porque ese activo en algún momento se va a vender. Y esa persona que recibió ese activo, que no se paga, la persona que hereda un bien no paga impuestos por haber recibido una herencia o por haber recibido una donación. No se paga impuestos en ese momento, pero sí en algún momento ese activo se va a vender. Y en el momento en que se venda puede tener una implicación contributiva cuando tú comparas la base o el costo original ajustado por ciertos ajustes que hay que aplicarle a esa base y la diferencia de ese valor en el mercado al momento de venderla, puede surgir una ganancia de capital que haya que tributar. Esa ganancia de capital puede ser un 15% de esa diferencia
o puede llegar hasta un 24% si estuviera sujeto a la contribución alternativa mínima. Así que sí es bien importante que como parte de la planilla de caudal, relicto o donación, se documente bien cuál es esa base para minimizar cualquier impacto contributivo de ganancia de capital. Lo que me estás diciendo es que si yo compro un negocio en $100,000 y ese negocio ahora vale 500 y yo fallezco mañana, mis hijos van a heredar un negocio de $500,000 para efectos de Hacienda. Hacienda va a pensar que que los hijos compraron el negocio por $500,000 y el momento de ellos vender, pues esa va a ser su base. No necesariamente. Okay. La base va a ser esos $100,000 originales que le costó a la persona que compró el negocio en su origen. ¿Okay? Como no se pagaron impuestos de herencia en el camino o de donación si hubiera sido en vida esa transferencia, pues ciertamente cuando ese hijo o ese heredero vaya a vender su participación en ese negocio, tiene que ver cuál es la diferencia entre el costo original que recibió versus el monto o el valor por el cual se está dando la transacción de la compraventa. Exacto, y puede ser que no ocurra ese evento de venta, o puede ser que al final lo recibieron por 100,000 y vale 50 el día que vaya a vender, y no necesariamente tribute. Pero sí hay que estar pendiente, al igual partidas, por ejemplo, heredo partidas que fueron un impuesto diferido, entiéndase IRAS, entiéndase 401K, el heredero en el momento que lo recibe, por herencia no es que tributaría, pero más adelante se va a poner en la posición del causante que fue un ingreso, ¿verdad? Un activo que no tributó en su momento. O sea que, retomando lo que decía Zaida al principio, la noción de que no existen taxes de herencias, pues hay que mirarla con detenimiento y hay que orientarse con su asesor legal y contributivo para verificar si en efecto no tuviésemos un impacto contributivo. O considerar ese impacto contributivo, porque al momento de recibir ese activo, también, pues tener en mente que esto tiene una posible implicación contributiva futura en el momento que ese heredero o esa persona que recibió esa donación pues decida disponer de ese activo. Hay que tener en cuenta pues cómo se documentó bien esa base. La documentación es primordial. Tenemos que estar documentados, esas planillas, esas bases, para entonces crear estrategias para, llegado ese momento, analizarla. Laura, entonces estábamos hablando para residentes de Puerto Rico, que nacido en Puerto Rico, para personas como yo nací en Nueva York y vivo en Puerto Rico, ¿qué otros factores yo debo considerar? ¿La ley es diferente? Pues mira, nosotros, y voy a darle un poquito para atrás a tu pregunta, y retomando lo que Zaida dice, los puertorriqueños nos regimos por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y por el federal. Y cuando hablo de puertorriqueños, hablo de los nacidos o naturalizados en Puerto Rico. Ahora bien, aquellos residentes de Puerto Rico, que es tu caso, Javier, pero nacido en Estados Unidos, el Código Federal ciertamente también es de importancia y establece que hay una exclusión para llegar a la tributación. Allá ahora mismo es de 11.2 millones, es decir, tu capital tendría que ser de 11.3 millones al momento de tu fallecimiento para entonces comenzar a pagar un impuesto contributivo a nivel federal. Pero eso no solamente le aplica a los nacidos allá, aunque seas residente aquí, sino también a los nacidos aquí, que nos mudemos a los Estados Unidos, podemos beneficiarnos de esa exclusión. Esa exclusión recientemente la aumentaron y se espera que en el 2025 baje de nuevo a unos 5 puntos y pico millones, por lo cual parte de la planificación es volver a retomar estos temas, volver a mirar. Cuando hacemos la planificación contributiva a nivel federal, estamos mirando el valor en el mercado. Hay que asesorarse, hay que planificar, hay que sentarnos de nuevo a determinar las estrategias para asegurarnos que minimizamos cualquier impacto contributivo de surgir.